Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 4355 del año en curso, formado por apelación directa de sentencia de amparo de la acción constitucional que promueve el Banco de los Trabajadores en contra del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal del Departamento de Guatemala. La Secretaria General Adjunta de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y de la resolución del fallo apelado y efectuará las advertencias correspondientes para el debido desarrollo de la audiencia. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 12 de julio del 2016, dictada por el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal del Departamento de Guatemala, que declaró sin lugar la actividad procesal defectuosa planteada por el amparista contra la decisión de 27 de junio del mismo año, mediante la cual se señaló audiencia para conocer incidencias planteadas por el querellado Álvaro Eric Montes Echeverría dentro de la causa que se instruye en su contra por el delito de revelación de secreto profesional. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 19 de agosto del 2016 consideró: para establecer lo denunciado por la postulante, esta sala procedió a examinar las constancias procesales, así como el audio referido, donde se establece que ya se había señalado audiencia para el debate oral y público, y al no conocer los incidentes en dicha audiencia de debate ya señalada, se varió las formas del proceso penal en contravención del principio de imperatividad y por ende se ocasionó la vulneración a los derechos de defensa y al debido proceso. Asimismo, es de hacer mención que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, al pronunciar sentencia, el Tribunal de Amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente. Examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. De esa cuenta, con fundamento en la norma citada y atendiendo al criterio sostenido por el alto tribunal, la Corte de Constitucionalidad, respecto a la obligación que tienen los juzgadores de fundamentar de hecho y de derecho las resoluciones que emitan de los recursos promovidos por la hora solicitante de la protección constitucional, puesto que la autoridad recurrida debió analizar nuevamente la solicitud de actividad procesal defectuosa a efecto de establecer si se variaron con ello las formas del proceso penal, presentada contra la resolución de fecha 27 de junio del 2016, la cual resolvió en audiencia oral el día 12 de julio del 2016, mediante la cual señaló audiencia para conocer incidencias planteadas por el querellado dentro de la causa penal número 1028-2008-2030, que se tramita ante la autoridad recurrida, para no retrotraer el proceso en el asunto de mérito. Al no hacerlo de esa forma, varió las formas del proceso penal, por ende, ocasionó la vulneración a los derechos de defensa y al debido proceso. En conclusión, esta sala constituida en Tribunal de Amparo estima que el acto objeto de amparo lleva implícito la amenaza de violación de los derechos de la postulante reconocidas en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo procedente otorgar la protección constitucional solicitada, ya que se determina que la autoridad impugnada ha violado el debido proceso y el derecho de defensa del accionante, por lo que el amparo debe otorgarse y en consecuencia la autoridad demandada deberá dar audiencia a efecto de subsanar el hierro de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 369 del Código Procesal Penal. Por lo anteriormente considerado, este órgano jurisdiccional constituido en Tribunal de Amparo otorga el amparo al postulante y así deberá declararse en la parte resolutiva de este fallo, haciendo las demás declaraciones que en derecho correspondan. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: procedente el amparo solicitado por la interponente Silvia Lucrecia Escobar Ortiz, quien actúa en la calidad de mandataria especial judicial con representación del Banco de los Trabajadores contra el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal del Departamento de Guatemala. En consecuencia,
se deja en suspenso el acto reclamado y ordenando a la autoridad judicial recurrida dicte nueva resolución en garantía del debido proceso. No se condena en costas a la parte vencida. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante, tercero interesado en el amparo y requerente de la vista pública, señor Álvaro Eric Montes Echeverría, quien comparece con el auxilio del abogado Marco Antonio Quiñones Flores, quienes compartirán el uso de la palabra dentro de su tiempo. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Ser breve y conciso. El caso es que se pidió amparo con el fin de dejar sin efecto una audiencia en la cual, además de discutirse unas excepciones, se resolvió por parte del juez y de oficio otra situación. El vicio acusado de la violación al debido proceso. El caso es que se señaló una audiencia para debate y posteriormente se señaló audiencia para discutir excepciones interpuestas. Vale aclarar que las excepciones habían sido interpuestas con la anterioridad y el tribunal, por alguna razón, no había resuelto sobre ellas. O sea, se habían interpuesto en tiempo, pero el tribunal había omitido resolver y referirse a ellas. El agravio se considera pues el agraviado, el quien impidió el amparo en su derecho de defensa, es decir, la defensa de la acusación en este caso. Nuestra defensa plantea la siguiente tesis. El amparo se instituyó para defender los derechos de las personas si existe amenaza, si existe violación. Al menos así lo establece el artículo 8 y el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, las cuales establecen que debe haber amenaza de violación al derecho o violación al derecho mismo, dice el artículo 8, en tanto que el artículo 10 dice que procede el amparo cuando exista situación susceptible de riesgo, amenaza, restricción o violación. En el acto impugnado no hay amenaza o violación o restricción del derecho de las partes. Es más, hay una ampliación de esos derechos, porque esencialmente el proceso es discusión. El tribunal señaló una audiencia en donde las dos partes pudieron acudir y pudieron discutir, pudieron debatir y exponer sus pruebas para poder llegar a una conclusión. No hablamos de la conclusión final, sino que en cuanto a las tales excepciones. El núcleo de la pretensión de quien pidió amparo en esa oportunidad es el siguiente. Según su argumento expresado en el propio memorial con que se planteó, dice que permitir la discusión de las excepciones en esa forma le da oportunidad al procesado de interponer recursos ordinarios que van a dilatar el proceso. En tanto que, si se discuten en el debate como incidentes, solamente tiene el derecho
del recurso de reposición. Es decir, la pretensión en sí no es: violaron mi derecho de defensa, me restringieron en mis derechos de disposición, sino que lo que yo pretendo es restringir a la otra parte a solamente un recurso. ¿Por qué? Porque por el hecho de que se va a dilatar un poco más un proceso. Señores, la vida de una persona está pendiente de un proceso. ¿Acaso no es bueno dilatar un proceso cuando se discute algo en relación con eso? No hay amenaza, ni restricción, ni violación al derecho de quien pide amparo. La pretensión es que se restrinja el derecho del procesado a interponer recursos, por el simple hecho de que se va a dilatar más el proceso. Bien, aparte de eso, señores, en la resolución, el tribunal, representado por un juez unipersonal, dicen, resolvió de oficio, dentro de su competencia y en representación de la voluntad soberana del Estado, resolvió y dijo: todas las excepciones interpuestas se declaran sin lugar. No hubo pues realmente una cuestión ahí pues de que las excepciones fueran a incidir en el resultado del proceso. Sin embargo, de oficio per se, el juez dijo: hallo dentro de este proceso que hay doble persecución y por esa razón desestimo la querella. Eso, señores, resulta en que fue un acto unilateral del juez, no fue por disposición de las partes, y el juez tenía el derecho de hacerlo, porque el artículo 480 señala que las disposiciones del proceso común rigen en cuanto al proceso de acción privada también. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió con eso? Se desestimó la querella y ya no hay proceso, señores. No se impugnó en ningún momento la desestimación que hizo de oficio el juez. Esa resolución ya está firme, ya está dada. De manera que ya no hay materia para discutir en este amparo. Ustedes van a resolver y le van a decir al juez: mire, señor juez, deja sin efecto esta audiencia y deja sin efecto esta resolución. Y el juez cuando llegue allá va a decir: bueno, ¿y sobre qué proceso vamos a afectar esta resolución si ya está desestimada la querella? Ya no hay materia. El acto reclamado dejó de ser lesivo o de siquiera pues posible de ocasionar lesión alguna. Ya no hay materia para este amparo, señores. Y por último, faltó definitividad en este asunto. Porque, si lo notamos, lamentablemente hubo un sesgo extraño en la primera instancia del proceso de amparo. Porque, habiéndose pedido la apertura a prueba, el tribunal que conoció en primera instancia, de repente decidió omitir el periodo de prueba. Nosotros siempre hemos considerado que los señores magistrados son jurisconsultos, son honrados y son imparciales. Pues consideramos ya tienen el expediente a la vista. Y como ya tienen el expediente a la vista, ya se dieron cuenta de esto. Pero no, a la postre lo que resultó fue precisamente que si se omitió abrir a prueba el proceso de amparo en primera instancia, fue para decir que no tuvieron conocimiento de esto, de este memorial que presentó la parte querellante con fecha 10 de agosto del año 2016 ante el Tribunal 12º de Sentencia Penal, en donde pretendió interponer un recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el juez en ese proceso. Y les digo pretendió porque lo hizo de forma extemporánea, el juez le resolvió y se lo rechazó. Sin embargo,
En ese memorial, y eso lo tienen ustedes a la vista, señores, porque ustedes tienen esos expedientes. Y si no los tienen, pueden pedirlos. Y si no los piden, nosotros traemos copias, si ustedes me permiten, podemos proporcionarles una. Aquí la misma interponente de esa apelación dijo que nunca fue presentada excepción en el sentido de la desestimación, ¿verdad?, sino fue conocimiento de oficio del juzgador. Así dice la primera página de ese memorial. Aquí está. Y no podrán negarlo en ningún momento. De manera, señores, que yo no sé, pero tengo entendido que el amparo no se ha instituido para enmendar los errores de las partes. Si la parte tenía a su disposición el recurso de apelación, intentó hacer uso del recurso de apelación y se lo rechazaron porque lo hizo en forma extemporánea, entonces, ¿por qué va a seguir con un amparo? Si los argumentos, señores, son idénticos, son los mismos argumentos que plantea en su petición de amparo de los que plantea en su apelación. Por esa razón, señores, faltó definitividad. Es decir, no se agotaron los recursos ordinarios. Debió haber discutido el asunto en apelación, si eso es lo que pretende, pero no pretender enmendar un error cometido con una petición de amparo que dio un sesgo muy extraño. Señores magistrados. 4 minutos para el final de todo el tiempo. ¿Perdón? Le informo que quedan 4 minutos para el final del todo el tiempo. Sí, y si le agradezco que, si es posible, me permitan pasarles una copia de esto para su conocimiento. No al lugar. Gracias, señor juez. De todos modos, ustedes tienen los expedientes y ahí lo pueden ver. Pueden Gracias, ingreso señores. a través de la vía normal. Señores magistrados, buenos días. Yo voy a ser breve. Yo he sido perseguido por la justicia fallida en Guatemala. Ha sido difícil este calvario. Yo fui director de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores y, siendo director, hice serias denuncias sobre lavado de dinero y narcotráfico dentro del banco. Y me persiguieron porque dice que llevaron una información al diario El Periódico por un préstamo de Obdulio Chinchilla Vega por 25 millones. Me pidieron que yo entregara todas mis pruebas, y voy a ser breve porque me quedan 4 minutos, decía el señor presidente, pero ustedes necesitan saber la información esta, porque mi vida ha estado en peligro, mi vida ha estado en peligro. Me ofrecieron 5 millones de quetzales para que yo entregara mis pruebas, y nunca lo hice. Ahora, ya está en los medios de comunicación, los 20 millones de dólares que fueron entregados a funcionarios y a directores del Banco de los Trabajadores, dinero que viene de Venezuela con el cartel de los soles. Aquí, en esta sala, en el pasado denuncié el narcotráfico y el lavado de dinero que estaba en el banco. Y les dije a los funcionarios pasados, vengo a pedir justicia, a la última reserva moral de justicia que tiene este país. La gran sorpresa que llevé es que también magistrados de esta sala en ese momento resultaron implicados en actos de corrupción. La pregunta es, ¿en manos de qué está la justicia? Estamos pasando noches negras la sociedad, pero yo le doy gracias a la comunidad internacional que me está apoyando en eso. No me extraña la actitud de la sala cuarta, porque ha sido una sala que ha sido coludida. He denunciado a reiterados magistrados de esa sala. Tengo querellas contra esos magistrados porque siempre han estado al servicio del crimen organizado. A ustedes, como me enseñaron mis profesores en la academia, les exijo que cumplan apegados a derecho, porque este amparo ya no tiene razón de ser. Porque el banco, los mismos hechos, las mismas circunstancias, hizo una querella en la Antigua, y el juez de primera instancia penal de Antigua y el Ministerio Público decretaron que no había delito que perseguir, pero ellos, para presionarme, para que yo desistiera, para que yo no siguiera insistiendo,
en mis denuncias, pero yo como ciudadano también tengo que defender a mi familia y tengo que defender este país. Porque si nosotros los ciudadanos no hacemos que la justicia camine, realmente en manos de quién estamos. Denunciar en este país no es fácil, señores. Créanme que no es fácil. La persecución ha sido grande. Hasta gente del Ministerio Público se ha prestado para eso. Tengo varias denuncias de intentos de asesinato y de secuestro. ¿Ya? La misma Fiscalía de Derechos Humanos volteó la vista para otro lado. Aquí, los magistrados, cuando yo vine a denunciar esto, obvio, algunos estaban al servicio del crimen organizado. Así es que yo les pido que en este momento, que el país pasa por estos momentos terribles, por esta crisis, por esta negrura de crisis que vivimos la sociedad, ustedes apliquen estrictamente el derecho. Este amparo ya no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque ya hubo un sobreseguimiento. Ya el juez en sus facultades ya actuó. A mí me presionaron indicando que con esa denuncia de los 125 millones esa denuncia de los 25 millones de Odulio Chinchilla Vega, se habían retirado del banco 158 millones de los ahorrantes. Eso no es cierto. Era una presión para que yo desistiera de mis denuncias. Pero hasta el día de hoy tengo la cabeza firme de que voy a seguir denunciando. Y voy a seguir denunciando magistrados, jueces, fiscales, porque realmente eso es lo que necesita la sociedad. Ya no necesita que agachemos la cabeza. Así es que les agradezco que me hayan escuchado, pero el dolor que llevo durante 8 años de persecución, donde yo, mi carrera bancaria siempre la cuidé, siempre fui una persona íntegra, ¿ya? Por el crimen organizado me la quisieron destruir, pero gracias a Dios, la comunidad internacional me está apoyando y puedo estar aquí con ustedes diciéndoles las verdades. Ahora el banco sí está en peligro. Si en esa oportunidad los señores magistrados, cuando hice las denuncias aquí, hubieran certificado lo conducente, el banco no estuviera en ese problema en que está ahorita. Ahora el banco sí está en grave riesgo. Así es que les pido a ustedes de que declaren sin lugar ese amparo, porque eso ya está sobreestimado, ya no hay delito que perseguir, porque nunca hubo delito, porque llevar información al diario El Periódico no es delito. Es más, me aplicaron mal el delito. Y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Civiles dice que no me pueden perseguir por una sentencia ejecutoriada. La misma Constitución Política de la República me protege. En su artículo 2 dice que yo debo tener protección del Estado en materia de justicia. Pero voy más allá. Las excepciones fueron presentadas en su momento procesal, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal. No existe ni predebate porque no se discutió el asunto principal. Se discutió que me estaban persiguiendo por un delito que ya estaba sobreseído, me estaban persiguiendo por un delito que fue mal aplicado y me estaban persiguiendo porque a los otros 2 que estaban denunciados en esa querella, el banco les retiró la querella, donde estaba mi derecho de igualdad tantas veces invocado por esta Corte. Así es que yo les pido y les agradezco que me hayan escuchado y les pido que apliquen el derecho y que declaren sin lugar ese amparo. Muchas gracias, señores. A continuación, el Banco de los Trabajadores, por medio de la mandataria especial judicial con representación, Silvia Lucrecia Escobar Ortiz, quien comparece con su propio auxilio. Señora abogada, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señores magistrados, señores abogados, personas que se encuentran presentes, tengan todos y cada uno de ustedes buen día. En mi calidad de mandataria especial judicial con representación del Banco de los Trabajadores, habiéndose señalado el día de la vista dentro del expediente 4355-2016, he ingresado un memorial donde amplío los argumentos que más adelante expondré, solicitándole a los honorables magistrados sean tomados en cuenta estos argumentos al momento de dictar sentencia. Esta parte considera
que debe de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el procesado señor Montes Echeverría en contra de la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de fecha 19 de agosto de 2016, en virtud de que en dicha sentencia se corrige la aberración jurídica en la que incurrió el juez primero del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal. Existe un auto del año 2008 donde se fija fecha para llevar a cabo el juicio oral. Han pasado 8 años y no ha sido posible concluir, ni siquiera empezarlo, debido a las múltiples recusaciones en que ha incurrido y ha presentado el procesado. El juez primero del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal fija fecha para llevar a cabo el juicio oral. Y en dicha resolución manifiesta que se van a conocer las excepciones o incidencias que planteara el señor Montes Echeverría. Curiosamente, dicta una nueva resolución específicamente para conocer estas excepciones. Con ello, vino a alterar totalmente lo que establece el procedimiento penal. Interpusimos actividad procesal defectuosa, la cual declaró sin lugar, motivo por el cual nos vimos en la necesidad de acudir únicamente a la acción constitucional de amparo, a efecto de mantener el Estado de Derecho, la legalidad, porque con esto está violentando el juez, ya antes mencionado, totalmente el debido proceso y violación al derecho de defensa. Por lo tanto, con el debido respeto, reitero, la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente está totalmente ajustada a derecho. Muchas gracias, he concluido. A continuación, el Ministerio Público, por medio de la señora agente fiscal abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, quien comparece con su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Señor presidente, honorable Corte de Constitucionalidad, demás partes procesales y personas presentes en esta sala de vistas. Es función del Ministerio Público, conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, velar por el estricto cumplimiento de la ley y adecuar sus actuaciones a los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. Cumplimiento de dicha función y observancia de los principios que lo rigen en el presente caso. El Ministerio Público comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo de Primer Grado en sentencia de 19 de agosto del presente año al haber otorgado el presente amparo en atención a las siguientes consideraciones. Existe abundante y reiterada doctrina sentada por esta honorable Corte en el sentido de que el debido proceso es pilar fundamental del derecho de defensa y que debe ser observado en toda clase de procesos, toda vez que una resolución que no se funda en el debido proceso deviene arbitraria y por ende violatoria a los derechos que asisten a las partes en cualquier proceso, sea la clase que sea. En el presente caso, el Ministerio Público realizó el estudio del proceso y de los antecedentes del caso estableció lo siguiente. Con fecha 7 de julio del año 2016, la entidad amparista querellante dentro de aquel proceso que se sigue en un juicio de acción privada solicitó al juez que decretara actividad procesal defectuosa para que no se celebrara audiencia que el juez ya había señalado para el 12 de julio de este año. El 8 de julio del año 2016, es decir, al día siguiente, el juzgador resuelve que se esté a lo resuelto y que la petición que plantea la entidad amparista va a ser resuelta precisamente en la audiencia del 12 de julio del año 2016, que es justamente la audiencia que la entidad amparista pretendió suspender mediante el planteamiento de la actividad procesal defectuosa, indistintamente de las razones por las cuales la haya pedido, que ya quedaron reseñadas acá por mis antecesores en el uso de la palabra. Es decir, el 12 de julio del año 2016, en efecto, la autoridad impugnada llevó a cabo la audiencia que había señalado para esa fecha, pero
fue hasta en ese mismo momento en que se pronunció sobre la solicitud de actividad procesal defectuosa que había sido planteada por la querellante y les dijo a las partes hasta ese momento que les iba a notificar lo resuelto con fecha 8 de julio porque no había podido hacerlo antes. Es decir, el Ministerio Público advierte entonces una violación al debido proceso y derecho de defensa de quien promovió la solicitud de actividad procesal defectuosa porque no solo se la llevó a cabo justamente en la audiencia que se pretendió suspender mediante aquel procedimiento, sino que además no notificó con la debida antelación su resolución para que la parte que se considerara afectada ejerciera sus derechos de la manera que mejor lo estimara pertinente. De manera que al haber resuelto de esa manera y cómo lo hizo, en efecto dejó a la entidad amparista sin oportunidad de ejercer su derecho de defensa en contra de lo resuelto, toda vez que, como mencioné, era justamente la audiencia de 12 de julio, la cual la entidad amparista pretendía suspender. En ese sentido, el Ministerio Público considera que la autoridad impugnada no garantizó a la entidad amparista, en este caso, su derecho a la tutela judicial efectiva y que existe además una violación al debido proceso que redundó en violación al derecho de defensa, específicamente en su vertiente al derecho a recurrir de quien asiste en procura de defensa constitucional. En tal sentido, el Ministerio Público considera que lo resuelto por el Tribunal de Primer Grado debe sostenerse, pero por las razones que he manifestado, y en ese orden esta institución solicita a esta honorable Corte que al conocer en apelación declare sin lugar el recurso que ha sido promovido, que se confirme la sentencia que es objeto de apelación y que en ese orden otorgue el amparo promovido indistintamente de lo que la autoridad impugnada tenga bien resolver, pero para que reconduzca su actuación en aras del debido proceso que asiste a todas las partes en un proceso judicial. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.